¿cómo están? Bienvenidos, como siempre tarde, porque si fuera la hora no sería Alocín, ¿cierto? Oye, quiero saludar a las personas que han estado desde las 8 de la noche esperando el programa. Quiero darle las gracias por su fidelidad, pero por sobre todas las cosas por su paciencia. Quiero saludar a Gonza. Gonza, sé que estás esperándome desde las 7 de la mañana acá en los estudios. No tan exagerado, pero agradecemos tu paciencia. Pero te estaba esperando. Mira, te seré franco, no es un día muy alegre para la música en general. Lamentablemente, el día 7 de enero falleció a los 67 años Neil Peart. Ustedes se preguntarán quién es. Pongamos una foto para que la gente sepa. Por supuesto, la vamos a colocar. Ya, para que la gente contextualice más bien de lo que estamos hablando. Es el batero de Rush, que lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer cerebral que estaba padeciendo durante más de 3 años. ¿3 años? Sí, 3 años. Un músico que es considerado por muchos, me incluyo, uno de los mejores bateristas de la música contemporánea. Nos dejó un tremendo legado. Músico que vino con Rush el año 2010 y que... ¿Lo fuiste a ver en esa época? No pudiste. Es una de las cosas que más me duele. Porque Rush, en lo personal para mí, mi estimada Cintia, y te agradezco, entre paréntesis, la instancia, es una de mis 4 bandas favoritas de toda la vida. Por eso me duele Por eso bastante. estás de luto y por eso saludas en el programa haciendo este minuto de homenaje, por decirlo. Sí, porque sé que también me ibas a dar la instancia, cosa que te agradezco. Y lo otro... Ya, mostremos la foto. Sí, ya la tengo en estos momentos. Ahí, un tipo muy espiritual que lamentablemente sus últimos años no fueron muy felices. De hecho, es de los pocos bateros que uno reconoce, porque hay bandas donde el batero uno no lo conoce mucho, pero... Ese es más bien conocido, era un rostro más bien familiar. Sí, un tipo que era muy inteligente, un lector ávido, que mezcló diversos estilos en la música, lo que es el jazz, el hard rock, el metal, el rock progresivo. Tremendos temas como Xanadu, Farewell to Dreams, Tom Sawyer, Spirit of Radio, Stick It Out, Xanadu, etcétera, que catalogaron a Rush en una de las mejores bandas de rock progresivo. Y un dato no menor, el año 2000 él pierde a su hijita pequeña en un accidente automovilístico. 10 años después fallece su esposa de cáncer. Ahí ya le vino una pena tras la pérdida de su hija. Y me imagino que el cáncer de él es producto de esto mismo. Sí, él se casó posteriormente, conoció a una chica que era fotógrafa tras un viaje que él realiza en moto por Estados Unidos tras la muerte de su familiar. Y hay que ser muy valiente para enfrentarlo como él lo enfrentó, pero todos coincidimos que tras la muerte de su primera mujer y su pequeña hija, él tuvo un cambio radical y es cosa de verle la cara. Sí, pobrecito. Bueno. Así que te agradezco este espacio. El cáncer es así. La verdad es que el cáncer es una enfermedad que contagia a la familia completa. Y lo único bueno que tiene el cáncer, porque créeme que a pesar de todo tiene algo bueno, es que puedes despedirte de las personas y te da la posibilidad de poder disfrutar a concho el último periodo que les queda, que puede ser un mes, 3 años, 10 años, no lo sabemos. Bueno, una triste noticia para comenzar este fin de semana. Sí, efectivamente. Pero como dice el dicho, la función sigue, nosotros continuamos con el show y hoy día se viene duro. ¿Cómo así? Fuerte. Hoy día se viene agresor. ¿Ah, sí? Y hoy día se viene muy sumiso. Hoy día vamos a hablar de BDSM. ¿Y eso qué significa? Bueno, la gente más bien dice sadomasoquismo. Ya, pero hoy día vamos a hablar los términos correctos de cómo debemos enfrentar el tema sado y el tema del masoquismo. Entonces vamos a hablar de BDSM, que a nivel ya mundial es una cultura. Entonces vamos a explicar hoy día de qué se trata todo esto, vamos a dar datos específicos, vamos a dar las reglas. Recuerden ustedes que yo siempre he dicho que el sexo no tiene límites, pero sí tiene reglas. Entonces hoy día las vamos a contar. Y aparte, como tú siempre has dicho, uno cuando está en esta cohesión con la pareja en el ámbito sexual es quien pone sus respectivas reglas. Pero para tener un acto sexual placentero. De todas maneras. Bueno, vamos con la primera foto para que vamos más bien explicándole a las personas. Yo invito a todos aquellos que están recién conectándose con nosotros acá en el Sexy Coach que pueden hacer sus consultas a través del chat que tenemos abierto ahí todo el rato mientras estamos al aire, o pueden llamarnos simplemente quienes se atrevan a nuestro teléfono que también funciona como WhatsApp
WhatsApp, más 569-8253-2349, que lo tenemos ahí abajo en los GC. Lo voy a repetir, más 569-8253-2349. Bien, pueden llamar, en serio, no los vamos a acosar, no les vamos a hacer preguntas muy íntimas. Acá el espacio es para que ustedes se abran y nos cuenten sus cosas o nos hagan las consultas que quieran hacerlo. Muy bien, vamos a hablar hoy día entonces de estas 4 letritas maravillosas que son reconocidas a nivel mundial y son conocidas como la cultura del BDSM, que significa en estricto rigor bondage, disciplina y dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Aunque en estricto rigor muchas personas lo llaman como bondage, dominación, sadismo, masoquismo. O las otras personas dicen bondage, disciplina, sumisión y masoquismo. Por eso se estableció mejor que la D significara disciplina y dominación y la S significara sumisión y sadismo, para encerrar en todos estos conceptos en 4 letras que de verdad encierran muchas cosas. ¿Qué sabes tú, Gonza, de masoquismo, por ejemplo? Bueno, en el contexto histórico tengo entendido que esto se empezó a aplicar ya como concepto tal en Francia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con un tremendo artista que fue muy, pero muy incomprendido en su época, que en los últimos años pasó su vida enclaustrado en un asilo de orates, en la época napoleónica, bien digo, me refiero al Marqués de Sade. Sí, muy bien, por ahí, pero bueno, como ya me adelantaste toda mi investigación, podemos saltarnos esa fecha, o sea, esa fotografía. Pero cuéntame, ¿qué sabes de sadomasoquismo? No te pregunté la etimología, Gonzalito Hermoso. ¿Qué sabes de sadomasoquismo? Mira, yo por lo que tengo entendido, el sadomasoquismo es una forma de tener el acto sexual. Ya. Obviamente es consensuado. Ya. Es sensato, pero con un toque más asociado a la violencia, al golpe, a ser un poquito más agresivo con la pareja, pero obviamente a conciencia. Porque hay gente que tiene ese placer, ese fetiche que le gusta que la traten mal cuando tienes un acto sexual. Ya, bueno, hay un tema ahí. Generalmente se habla de tratar mal o se trata de golpear. El punto no es tratar mal y el punto no es golpear. El punto es generar una sumisión y generar una aprehensión a través de distintas disciplinas que tienen que ver con inmovilización y golpes. Acá no se habla de agresividad, para que la gente no se confunda. Acá no hablamos de violación tampoco. Acá hablamos simplemente de el placer que se provoca o el placer provocado a través de un golpe. El placer que siento a través de generar dolor en una persona o el placer que siento a través de el dolor que me generan a mí, físico. Por eso no es tratar mal. Ya estamos hablando del dolor. Estamos hablando del dolor físico. Ahora, quiero ser súper clara en este punto y quiero decirle a todas las personas que se leyeron 50 sombras de Grey y que hoy día le piden a su pareja, sí, dame nalgadas y que son masoquistas, créanme que eso no es así. No, pero porque nada. Una simple nalgada no es sadomasoquismo, ¿ya? Y para todas las personas que se sienten súper sado, porque en realidad les tironean el pelo, tampoco, chiquillas, créanme que el tironeo de mechón de pelo tampoco es ser sadomasoquista. Acá estamos hablando de algo que tiene que ver con una cultura sexual, tiene que ver con un comportamiento en el acto, en el coito, donde generas ciertas acciones que te hacen sado o que te hacen masoquista. Bueno, como Gonzalo dijo, vamos con las viñetas. O sea, con las fotografías en estricto rigor. Como Gonzalo dijo, existen 2 grandes personajes, o mejor dicho, partamos con la política. Hay una política súper importante, que existen 3 políticas, pero yo siempre me baso en una que es la principal, que es una política que está establecida con esta sigla, que es SSC, que tiene que ver con que el término seguro, el término sensato y el término consensuado formen parte de estas acciones sexuales para poder tú y yo, en este caso mi pareja y yo, ser personas que practicamos el sado o ser personas que practicamos el masoquismo. ¿Qué significa la primera S de seguro? Significa que si yo voy a infringir dolor a mi pareja en el acto sexual, tiene que ser algo seguro. Yo no le voy a causar daño al respecto. Ya inmediatamente hablamos de que sea sensato. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, es que a mí me da placer que me pase un auto por encima. Eso no es sensato. No, para porque nada. Corro riesgo de que me muera. Corro riesgo de que me genere un dolor físico que sea insoportable. O corro riesgo simplemente de que mi integridad física también sea
sea perjudicada, ¿cierto? Entonces, por eso, tenemos que tener seguridad en el acto sadomasoquismo y sensatez, dígame. Con respecto a eso, recuerdo tiempo atrás, en un canal de televisión argentino, por allá en los 90, vi un documental sobre sexualidad que hablaban de estos conceptos, y me llamó la atención que había una pareja que le gustaba cortarse las venas en el acto sexual. ¿Eso también no es sensato? Justamente, mira, qué buen ejemplo el que me das tú, porque hay una línea delgada y que separa lo que es un fetiche sexual con lo que es el sadomasoquismo. Porque puede ser que hay personas que les genere un fetiche sexual, placer sexual, que le entierran agujas, por ejemplo, y que le entierran agujas y le generan un dolor insoportable. O hay personas que les genera placer, por ejemplo, que los golpeen con un mazo en la cabeza y los aturdan. Eso no es sensato, por lo tanto no estamos hablando de sadomasoquismo en ese caso, estamos hablando de un nivel de fetiche que ya raya en lo patológico, porque también la pedofilia es un fetiche. Claramente. Y créanme que no es sensato y de hecho no es correcto. Y ahí quiero aclarar un punto, y qué bueno que lo tocas. Hay un libro que se llama Lolita, que hay una adaptación al cine que la hizo Stanley Kubrick y después se hizo en los años 90, donde actúa Jeremy Irons, ¿sí? Que se habla del concepto sadomasoquista ahí. No se aplica sadomasoquismo, pero hay gente que con estos libros, Lolita, también 50 sombras de Grey, como tú comentabas, tienen un concepto muy, pero muy errado de este sí. tipo de actividad. Bueno, en 50 sombras de Grey, claro que se practica sadomasoquismo, porque hay un tema de sumisión y de dominación sexual. Sí estamos hablando de sadomasoquismo, pero cada acto o cada BDSM tiene sus límites, por supuesto, y siempre va a depender de cada persona. Por eso estoy hablando de la primera política, que es una de las fundamentales, que es la SSC, que tiene que ver, como les mencionaba, con que sea seguro, con que sea sensato, pero por sobre todas las cosas, que sea consensuado. A mí me encanta, por ejemplo, no estoy dándolo solo como ejemplo, ya. A mí en el acto sadomasoquismo, por ejemplo, una persona puede decir, me encanta que me infrinjan dolor, pero a mi pareja no le gusta infringirme dolor. Entonces, no podemos practicar sadomasoquismo con la pareja. ¿Y a ti te gusta el sadomasoquismo? Lo podemos dejar para otro capítulo, no tengo ningún problema. Puedo hacer un capítulo especialmente dedicado a mí. Ah, ¿sí? Mira, a mí en lo personal, no. ¿No? Lo digo abiertamente, no. Yo soy más clásico en ese sentido. Bueno, ya lo hemos conversado dentro del transcurso del programa. Pero encuentro que es una cultura bastante interesante, basado, como habíamos comentado previamente, por el Marqués de Sade. Encuentro que es muy entretenido, llamativo, literariamente. Sí. Pero llevarlo a la práctica, no me llama para nada la atención. Bueno, ahora, mucha gente le empezó a llamar la atención esto precisamente con las 50 sombras de Grey. Pero en las 50 sombras de Grey no se habla bueno, yo leí solamente el primer libro, porque comprenderás que ya no me dieron ganas de leer el segundo y el tercero. Pero en ese libro específicamente no se habla de el infringir dolor a la otra persona, solamente hay dominación. O sea, yo me acuerdo que Christian, creo que se llamaba el protagonista, Christian Grey, dominaba a la Anastasia y hacía que ella hiciera lo que él le decía. Entonces estamos hablando de dominación. Eso también es sadomasoquismo, no solamente hay dolor en esto, por eso hay que establecer súper bien cuáles son las reglas, de qué se trata, cómo describir todo lo que tiene que ver con el S, D, M, etcétera, etcétera. Y también hay una película, antes de pasar a la siguiente imagen, Cintia, que se llevó a cabo el año 2000, donde actúa la Kate Winslet, Jeffrey Rush, que interpreta magistralmente al Marqués de Sade, y Joaquin Phoenix, el actual ganador del Globo de Oro por su papel de Joker, que hace a la Pate de Cormier, que habla de los últimos años del Marqués de Sade en el sanatorio de Charenton, en Francia. Bueno, ya estaba encerrado y loco. Esa película se llama Quills, se llama Plumas, se traduce acá en el español, se tradujo como Letras Prohibidas. ¿Ya? Fue nominada al Oscar, gran actuación de Jeffrey Rush, como el Marqués de Sade. Ahí se hablan de un libro que vamos a mostrar a continuación de cómo se llevó a cabo, que es Justine. Ya. ¿Y podrías dejarme a mí hacer el programa, Gonzalito? Es que me encanta este tema. Está bien, pero déjame hacer el programa. O venga para acá a hacerlo conmigo. No, yo quiero mantener... Venga para acá a hacerlo conmigo. ¿Y quién radio controla? Yo me voy para allá entonces. ¿Se la puede? Si yo fui DJ en la 40. Muy bien. Ya, Gonza, ya para que no me quites mi investigación, déjame contarte que existen 2 publicaciones, independientes de todas las películas que se han hecho al respecto, pero existen solamente 2 publicaciones de las cuales se sacan los conceptos de masoquismo
y de sadismo. Y el primer libro es Justin, precisamente, que se basa en la vida del Marqués de Sade, de donde surge el concepto de sadismo, porque anteriormente se hablaba de una enfermedad, se hablaba simplemente de sexo duro. A partir de esta publicación, de esta parte de la vida del Marqués de Sade, se empieza a hablar de sadismo. Y existe otro libro que se llama La Venus de las Pieles, escrito por un señor austriaco, periodista a propósito, aristócrata, escritor, que se llama Leopold von Schasser-Masoch, no sé si lo estoy pronunciando bien. Este es un libro de los 1800. En este libro se habla recién del concepto de masoquismo. A partir de esa época podemos conceptuar ya estas acciones sexuales que tal vez se tornaban agresivas, pero en definitiva tenían una intención: causar placer y sentir placer a través de el dolor. Ahora, avancemos, Gonza. Oye, avancemos. Antes de eso te quería hacer un pequeño alcance. Qué importante es la cultura francesa en el aspecto sexual. Sí, lo que pasa es que el francés vive la sexualidad de una manera muy distinta. La vive de una manera, bueno, es cosa de ver, por ejemplo, la literatura, las películas. Ahí muestran que ellos viven la sexualidad desde como la esencia sexual. De hecho, ellos ni siquiera hablaban, en las grandes producciones no se habla de homosexualidad, sino que se habla de sexualidad simplemente, que la vivían desde el origen del ser, desde el sentir, no desde el género. Por eso ellos viven el sexo de una manera muy distinta. Bueno, vámonos ahora a algo un poco más contemporáneo, que es otra producción que se llama BDSM. Esta ya es escrita por un tipo mucho más moderno, donde él define esto a partir de estas dos producciones anteriores y define el concepto BDSM como de forma más conceptual, y a partir de ahí se empieza a usar como un concepto mucho más conocido de la dominación y la sumisión psicológica. También en este libro se habla del dolor. En este libro se habla acerca de prácticas relacionadas, por ejemplo, con el sufrimiento de la otra persona, pero de manera segura y de manera legal, pero sobre todo de manera consensuada. Porque una persona también puede decir, pero es que yo soy súper sadomasoquista y por eso tengo que amarrarte y tú tienes que dejar que yo te amarre, porque a mí me gusta eso. Entonces, y si la otra persona dice, a mí no me gusta ser amarrada, ya no estamos hablando de sadomasoquismo, estamos hablando simplemente de abuso. Incluso podríamos hablar de violación. Entonces, es muy importante que tengamos súper claro que la palabra consensuado forma parte de una de las reglas primordiales de lo que es hoy día conocido como el BDSM, que es la cultura sadomasoquista. Y aparte, fíjate la estética también, el uso del cuero, que es muy relevante. Hay tantas cosas que tienen que ver con la ropa, con el acto, tiene que ver con los tiempos. Cuando hablamos de BDSM ya estamos hablando como del año 1985, 1986, cuando precisamente el homosexual, por ejemplo, porque el homosexual siempre es el que ha querido experimentar este tipo de cosas y que no ha querido experimentar, porque no quiero caer como en la catalogación, pero generalmente el homosexual siempre ha tenido más libertad de expresar este tipo de requerimientos en la práctica sexual. Ellos han tenido mucho más libertad de poder decir, a mí me gusta esto, a mí no me gusta. Y ellos también han dado muchas características en términos de ropa, en términos de acciones, a todo lo que tiene que ver con el BDSM. Hoy día esto ya es absolutamente transversal a lo heterosexual, a lo homosexual, a lo gay en general, etc. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Podemos hablar de que BDSM tiene que ver entonces con una práctica que me genera placer al ejercer dolor o me genera placer al recibir dolor a través del acto sexual. Ojo, estamos hablando de un acto sexual, no necesariamente de la penetración. No significa que cuando eres penetrada y eres golpeada estás practicando BDSM. Esto es toda una ceremonia. Incluso podría no haber penetración en un acto de dominación sexual y la persona está sintiendo placer de todas maneras. Incluso hay personas que logran tener orgasmos a través de ser golpeados, por ejemplo, con la punta de un látigo, pero de manera suave, no estamos hablando de un golpe fuerte. Y hay personas que logran sentir un orgasmo, mujeres, por ejemplo, que tienen más el orgasmo en la mente que en los genitales. Hay hombres, por ejemplo, que logran eyacular dominando a una persona sin penetrarla. Y esto
tiene que ver con esta entrega al BDSM, tiene que ver con esta conexión que tú tienes con la agresividad que tú impones en el acto sexual a través de la dominación o a través de la sumisión. Entonces, para que vean ustedes, no estamos hablando de que, porque me golpean soy masoquista o sadomasoquista. No, esto tiene que ver con una cosa de conexión con la otra persona, de ponerse de acuerdo, de sentir cuáles son mis límites, cuáles son los límites de la otra persona. Hablemos de la primera letra, que es el bondage. ¿Te gusta el bondage a ti? Mira, prefiero pecar de ignorante que de charlatán. ¿Sí? No sé mucho sobre el bondage, de verdad. La gente cree que el bondage tiene que ver simplemente con dominación sexual, porque te amarro. ¿Solo eso? Hay gente que piensa eso. Y la verdad es que el bondage no es precisamente eso, que está relacionado, pero no es precisamente eso. Si nos vamos a la etimología del concepto, este concepto viene desde el siglo XIV, cuando existía la esclavitud de negros, ¿ya? Y se utilizaba mucho el vocablo de bond para referirse a la condición de siervo, porque en esa época la esclavitud, el esclavo negro o el negro que era esclavizado, por ejemplo, era considerado ni siquiera como un ciudadano. Era considerado un siervo que me servía a mi favor, siervo de servir. A ellos se les decía bond. Y por esta razón surge, ya después en los 80, este concepto como bondage, para decir que nosotros estamos en ese minuto dándole una condición de esclavo a la persona que tengo sometida en ese minuto sexualmente, y por eso amarro a mi persona que tengo enfrente para este acto sexual. El bondage tiene que ver con amarrar a las personas para inmovilizarlas. Existen distintos tipos de nudo para esto. De hecho, encontré un montón de videos en YouTube para que ustedes lo vean, pero como hay problemas cuando uno comparte cosas de YouTube y no tuve capacidad de... Claro, no tuve capacidad para descargar esos videos, pero pueden buscar tipos de nudos para bondage. Y hay muchos nudos que se pueden hacer para que puedan inmovilizar a la persona. Y ojo, que la persona no quede marcada, porque tampoco la idea es amarrar a la persona y que la persona se sienta ahogada o que la persona sienta que le están haciendo daño. No se trata de eso. Por eso existen distintas reglas para el bondage. Vamos con las reglas. Oye, Cintia, antes de cambiar la pantalla, ¿y qué tipo de...? Bueno, ahí vamos a ir viendo ciertos tipos de nudo o lo vas a dejar para más adelante? No, porque todos los... Mira, muéstrame la foto anterior. Ya, perfecto, te la muestro enseguida. Porque Ya. en lo personal yo fui scout y aquí estoy Sí. divisando algunos nudos puntuales que me llaman Sí, bastante lo atención. que pasa es que, mira, tienes razón, no anoté los nombres de los nudos, pero los nudos precisamente son los que uno aprende cuando es Boy Scout. Por ejemplo, aquí puedo divisar el ballestrinque, Ya. diviso el llano, diviso el vuelta escota o más conocido como haz de guía, que se aplica mucho acá, y también algunos tipos de amarre, que es el amarre cuadrado que se aplica con las manos y el amarre redondo. Ya, el punto es que cuando sabes hacer esos nudos tienes que saber poner las cuerdas para inmovilizar. Ese Claro. es el punto. Y de eso se trata el bondage, inmovilizar a la otra persona, cosa que yo pueda someterla al acto que yo quiera o hacer con ella lo que yo quiera hacer en este acto sexual. Ahí la persona, por ejemplo, si a mí me amarran y tengo una persona que va a practicar bondage conmigo, si quiere puede penetrarme, si quiere puede no penetrarme, si quiere puede golpearme, por ejemplo, en la medida que por supuesto yo se lo permita o vamos tomando los límites necesarios, puede solo besarme, puede solo olerme. El punto es que yo tengo que sentir que estoy inmovilizada. El bondage es bidireccional. Hay personas que les gusta ser amarradas y ser sometidas, y hay personas que les gusta someter a través de amarras. Ambos son bondage. Ahí tenemos que tenerlo súper claro. Primero, la primera regla. Vamos con las reglas ahora. Esas sí las anoté. La primera regla es muy sencilla. Consentimiento de ambas partes. Es súper importante que si a mí me gusta ser amarrada, a mi pareja en este caso, también le guste sentir que me está amarrando y que le da placer con eso. O simplemente la persona entender que es parte de mi placer. Y por último, si quieres darle en el gusto, le das en el gusto. Pero si te sientes obligado a hacer algo que en realidad te desagrada, no lo hagas. El consentimiento tiene que ser de ambas partes. Y créeme que si estás con una pareja que no disfruta del bondage, pero tú sí disfrutas del bondage, piénsalo. Si estás dispuesto a ceder o si en realidad tienes que cambiar de pareja, porque si no se van a generar frustraciones. Segundo, infórmate. Existen distintos especialistas, existen sexólogos que
que te pueden indicar si realmente es el bondage lo que a ti te gusta o si en realidad tienes algún problema psicológico. Porque todo esto tiene relación con el placer sexual. No tiene que ver, por ejemplo, con algún trauma que hayas tenido de chico y en realidad necesitas sentirte amarrado solo para sentir placer y no sientas placer de otra manera. O sea, créeme que ahí estamos enfrentándonos a una patología que ya no tiene que ver con esto del bondage. Por eso es súper importante informarse. Tercero, solamente con tu pareja. ¿Por qué crees tú, Gonza, que solo tenemos que hacerlo con nuestra pareja? ¿Porque es consensuado? Primero, porque es consensuado. Eso es lo más importante. ¿Porque es seguro también? Es muy seguro. Pero ahí te lo puedo debatir. ¿Ya? ¿Y por qué en este tipo de actividades, por ejemplo, las despedidas de solteros se aplican? Bueno, normalmente las despedidas soltero tú contratas a un profesional. Uh-huh. El profesional sabe hacer esto. De hecho, en Europa existen muchos, así como acá tenemos como el Uber de los escorts, por ejemplo. No te puedo creer. Sí, tenemos, no sé, tenemos servicios sexuales por teléfono, por páginas web. En Europa existen servicios de bondage. Entonces tú pagas porque llegue alguien y te amarre. O tú pagas porque llegue alguien y se deje amarrar. Quiere decir que son personas profesionales que entienden de este tema. No es tu pareja, pero es una persona que tiene información, tiene conocimiento, por lo tanto va a saber qué hacer contigo. Pero, por ejemplo, si conociste a alguien por Tinder, no podías en tu primera noche decirle, ay, me encanta el bondage, ¿por qué no me amarráis? No. No conoces a la persona. Incluso puedes llevar un mes con la persona y créeme que todavía no es posible tener la confianza tal como para decirle, amárrame. Porque tampoco sabemos de qué forma esa persona va a practicar sobre ti esta dominación o va a querer ser dominado. Oye, y aplicándola a la lógica según lo que tú comentas, ¿cuándo ya realmente una pareja podría aplicar el bondage? Bueno, primero tienes que saber si a ti te gusta el bondage. Eso es un análisis que tienes que hacer contigo mismo personal. Tienes que conversarlo con tu ser sexual interno, en tu autoconocimiento, en tu automaestría. Cuando realmente dices, sí, me gusta el bondage, conversas con tu pareja. Ahora, si estás recién empezando con tu pareja, primero conócela. Y cuando sientes que tienen este afiatamiento, es viernes, como que no se habla bien hoy día. Cuando están realmente afiatados en la cama y se conocen 100%, que esto puede ser en 3 meses, en 10 años, no sabemos. Tienes que sentir que ya se conocen. Ahí puedes recién decir, y si practicamos todo esto que tiene que ver con el sadomasoquismo, es lo mismo que la cultura swinger. O sea, tú me puedes preguntar, Cintia, ¿cuándo una pareja está preparada para meter a un tercero en la relación? Buen punto. Buen punto, es muy, pero Tú muy... realmente estás preparado cuando te conoces con tu pareja, cuando ambos conocen los límites del otro, cuando ambos conocen cómo van a funcionar en cierto escenario. Si no hay conocimiento de mi pareja, créeme que pueden llevar 15 años juntos y no les va a resultar un bondage. O pueden llevar 1 año y tienen una comunicación tan rica, tan fluida. Y tan intensa. Y sí les va a resultar. Ojo, o pueden tener una comunicación buenísima. Van a practicar bondage y no les va a resultar. Pero tienen una comunicación tan buena que van a entender qué errores cometieron para que no les resultara. Entonces, si tú me preguntas cuándo, no existe un cuándo. Existe un de qué tipo de pareja somos, qué tipo de preparación tenemos ya para ver si practicamos esto. ¿Qué más? Bueno, ahí está la comunicación. Pues la comunicación también es una regla importante que tenemos que practicar en esto del bondage. Tenemos que tener buena comunicación con nuestra pareja. Las ataduras tienen que ser de algodón, es lo que más recomiendan los especialistas. De preferencia las que vendan en las tiendas especializadas de sex shop. No se vayan a un home center o a un Easy, porque créanme que no son las más adecuadas. O a Estación Central. De plástico, de nylon, de cáñamo, no. No, para nada. Tienen que ser de algodón. Y a propósito de esto, a propósito de tiendas especializadas, me encantaría hacer una pausa ahora para que hablemos de algo cortito. ¿Te parece? ¿Tienes el Instagram ahí abierto? ¿O te doy espacio? No, ¿lo está listo? ¿Sí? Mostrémoslo. Quiero dar un aplauso, por favor, y darle la bienvenida a nuestros grandes amigos. En realidad es una amiga, porque es una mujer la dueña de esto. Y es un sex shop online, a propósito, que se llama Sex Shop
Touch Me. Yo quiero en serio que todos empiecen a seguirlo, empiecen a ver las novedades que esta chiquilla tiene acá para todos nosotros. Pronto me va a empezar a mandar juguetes sexuales para que nosotros podamos compartir acá en vivo, en el aire, para que podamos regalar incluso a nuestros seguidores. Así es que yo estoy contenta, estoy muy feliz con esta nueva alianza estratégica que hicimos, por supuesto, con esta chiquilla, que no puedo decir su nombre, pero es la dueña de el sex shop Touch Me. Así es que yo los invito a que yo los puse en una historia, compartí el link con ellos, el enlace para que puedan seguirlos. Tiene hartos seguidores, de hecho tiene creo que 16.000 y tiene juguetes interesantísimos que yo creo que desde la próxima semana me va a empezar a compartir para que nosotros enseñemos acá y para que también en mis redes sociales yo pueda explicar de qué se trata o cómo se usan. Estoy feliz. Así es que bienvenido Touch Me. Buen nombre, ¿eh? Sí, ad hoc. Sí, de todas maneras. Vamos con las otras reglas del bondage, ¿te parece? Las ataduras, como te decía, tienen que ser de algodón. Tiene que haber una palabra de seguridad. Esto tiene que ver en el sadomasoquismo en general. Si me estás amarrando y amarrada, por ejemplo, estoy inmóvil, porque hay muchas amarras que van por la boca también y me dejan imposibilitada para hablar. Si en estas amarras yo no puedo hablar y no puedo comunicarme, tenemos que tener palabras o movimientos de seguridad. Por ejemplo, si me queda un dedo suelto, puedo levantar el dedo una vez. Una vez puede significar continúa. 2 veces puede significar para. Y 3 veces puede decir por favor sigue más fuerte porque me está gustando. O sea, esas palabras de seguridad y esos códigos tenemos que tenerlos con nuestra pareja. Y eso no siempre necesariamente son siempre los mismos. Podemos hablarlo en el minuto en que practiquemos bondage. Ahora lo vamos a hacer con estas palabras. O dejarlas para siempre. Por eso es necesario que sea una persona de confianza. No exagerar. Chiquillos, no exageremos en las amarras, no exageremos en los apretujes. ¿Por qué? Porque esto se trata de placer, no se trata de sufrimiento. Ya se trata de que la sumisión que me hacen al amarrarme me genere placer. Que la sumisión que yo le genero a la otra persona porque está amarrada me genere placer y no verla sufrir, porque no se trata de sufrimiento. Las posiciones, no todas las posiciones son cómodas para el bondage, no todas las posiciones generan placer en el bondage. Y eso también tienen que analizarlos con esta automaestría de que ustedes se hagan. No dejar sola a la persona. ¿A qué me refiero con no dejar sola? Si me tienen amarrada, por ejemplo, y mi pareja ya terminamos de hacer todo esto, espera, me voy al baño. Eso igual te genera un poco de vulnerabilidad y esa vulnerabilidad no es cómoda, porque en realidad esto es una pega en equipo. Entonces, claro, tú puedes decir, ay, que exagerada la mina, si fui al baño no va. Créanme que no es exageración, porque de algún modo está siendo sometida, está inmovilizada, y uno cuando está inmovilizado necesita saber que cuenta con el otro, porque en ese minuto el placer se acaba. Entonces es súper importante que la persona que está amarrada sienta que el otro está contigo, para que puedas confiar en él. Porque insisto, si no se vuelve abuso, y no es la idea. ¿Sabes qué? Me acordé de una historia que escuché años atrás en el Chacotero Sentimental, de algo que tú comentas sobre el concepto de no la dejes sola. ¿Ya? Que una mujer llamó que la había en la pareja amarrado de pies a cabeza, le amarró las piernas, le amarró los brazos y le introdujo un jabón en su parte genital. ¿En cuál? ¿Adelante o atrás? ¿Vagina o ano? Vagina. En la vagina, ¿ya? Sí. Y que la mina se sintió vulnerada al respecto y el Rumpi contó esa historia después posteriormente en un programa de televisión de forma burlesca. Ahora, haciendo la comparación de lo que tú comentas, yo no lo encuentro para nada burlesco. Es que no es burlesco. Es delicado. Es súper delicado. Ahora créeme que un jabón a lo más te puede irritar. El punto es que no es la irritación lo complicado del asunto. No estamos hablando de que un jabón le va a causar un mal en la piel. Estamos hablando que tal vez no lo conversaron. Tal vez para él era súper agradable sentir que le estaba introduciendo un jabón, pero tal vez para ella no, entonces esto hay que hablarlo. Aunque parezca mecánico, yo siempre he dicho, el sexo lamentablemente tiene que tener cierta mecánica. Tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar, porque si no, genera frustración, genera incomodidad, genera, sobre todas las cosas, genera un desagrado. Imagínate, yo no quiero que me metan un jabón, entonces no tienes por qué meterme un jabón, pero lo más probable es que no lo hayan conversado. Y cuando no conversas esto, cuando no hay comunicación, que es el cuarto punto, queda la grande, po. Claramente. Y también está el sentido común, que bueno, no vamos a hablar al respecto. Por supuesto. El sentido común del rumpi me refiero. Ya, seguimos con más información. Oye, antes de eso, ¿Ya? tenemos que pasar, por supuesto, a nuestras queridas redes sociales. Ay, ¿tenemos posteo? Varios. Ah, muy bien. Acá Walter Jacob, saludos amiga. Ay, Walter, un beso para él. Acá Ricardo Vargas, buenos temas de conversación. Juan Carlos Simonato, hola, dice.
Cristian Chávez, un gran amigo, un abrazo, compa. Hola, saludos, llegué recién. Ya, Mira, muy bien. Esta pregunta está buena. Rolando Galleguillo Flores, esa entrega que Disculpa, usted... él es prevencionista de riesgo, tengo que decirlo. Buenísimo, pero muy buena pregunta la que te realizo. Ya. Esa entrega que usted comenta, ¿cómo diferenciarlo de una patología desequilibrada? Mira, qué buen punto. Yo de antes dije algo súper importante al respecto. En temas de placer, muchas cosas nos pueden causar placer, muchas cosas pueden ser un fetiche sexual y me causan placer. Por ejemplo, hablemos de fetiches. Yo en una oportunidad conocí, tengo una amiga, mejor dicho, que su hermana era prostituta y esta niña tenía un cliente que le gustaba el olor a pie. Él solo se excitaba con el olor a pie, pero no había nada más que lo excitara, solamente el olor a pie. Convengamos entonces que ese fetiche ya era patológico. Ahí es donde nosotros diferenciamos. Yo puedo sentir placer sintiendo dolor, que tú me golpees, eso me da placer. Pero si yo no logro sentir placer con otra cosa más que con un golpe, es porque tengo un problema y tengo que resolverlo. Porque el placer no solo es golpe. Tenemos más de 10 zonas erógenas en el cuerpo. No puede ser que solamente un golpe me cause placer. Ahí, querido Rolando, espero haber respondido tu pregunta, es cuando hablamos de ciertas patologías. Y ahí hay que ir al doctor. ¿Qué más dice? Y finalmente, Gladys Benavides, saludos Cintia, me encanta el programa. Ay, qué lindo. No, te falta leer hartos más. Ay, la Rosita lo está viendo, quiero darme. Ahí está. Rosita Ramos, como siempre, súper interesante sí, el tema. Sí, linda. Ya, un beso para todos los que nos están viendo, incluso para los que están reclamando que empezamos tarde. No importa. ¿Por qué me retan? Mucho cariño y amor para ellos. Sí. Vamos con la para siguiente. él específicamente. Ya. ¿Vamos con la otra viñeta? Ya. Hablamos de bondage, que es la primera letra, la B larga. Después de la B viene la D. Y la D es considerada como disciplina o dominación. Hablemos de la disciplina principalmente. Cuando hablamos de disciplina, mira, el ejemplo del jabón creo que es el mejor ejemplo que pudiste haber dado, Gonza. Porque ahí no hubo disciplina. ¿La disciplina qué es? Estructura, método, formas, tiempos. Eso es disciplina. Si no somos disciplinados en el BDSM, créanme que no nos va a resultar. Necesitamos de cierta disciplina que tenga que ver con comunicación, con reglas, con ordenamiento, con escuchar, con entender, con comunicar, etc. Por eso se habla de disciplina. ¿Y la dominación qué es? ¿Qué es la dominación para usted, Gonzalo? La dominación es cuando una persona tiene poder sobre ti y hace lo que le plazca bajo ciertos límites. Perfecto, es tal cual. Bueno, la dominación es dominar. Del verbo dominar, ¿qué es? Mandar. Poseer. Poseer. Subyugar. Etcétera, etcétera. O sea, puedo buscar acá en Google y te salen 1.000.000 de sinónimos al respecto. Bueno, hay una cosa súper importante que tiene que ver con la dominación. La dominación no tiene que ver con vulnerar la integridad de la otra persona. Si tú eres una persona dominante en el sexo, no te vuelves dominante porque tú mandas y se hace lo que tú dices siempre. No es así. En mi casa hay sexo solo cuando yo digo, oye, eres dominante. Mentira. Eso no es ser una persona dominante. Cuando hablamos de la dominación en el BDSM, estamos hablando de una dominación específica en un acto sexual exclusivo, o sea, específico. ¿A qué me refiero? Claro, yo puedo tener una personalidad dominante. Tal vez en mi relación tú puedes ser una persona dominante, pero cuando hablamos de dominación sexual nos referimos al acto sexual específico, en donde a mí me da placer que tú hagas lo que yo digo, pero tampoco puedo pasar a llevar tu integridad. Si tú no quieres satisfacer esa parte mía, que se llama dominante sexual o dominatrix, como le llaman, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacer sentir incómoda a mi pareja porque, pero es que a mí me encanta castigarte, pues a mí me encanta que tú gatees y me ruegues por sexo. Pero si a la otra persona no le gusta gatear, si a tu pareja no le gusta rogar por sexo, créeme que no es la persona para que pueda permitir que tú te desarrolles como una persona dominante sexual. No te vas a poder desarrollar como un dominatrix con una persona que no quiere ser dominada. Esto sí es una relación bidireccional. No puede existir un dominado si no existe un sumiso. Oye, me acordé precisamente de una película que habla perfectamente de lo que tú comentas. A ver. La secretaria.
Nosotros con mi marido somos fanáticos de esa película. Es preciso, es preciso. Sí, de hecho, bueno, hoy día conversábamos de esa película y explicábamos que es una película súper interesante, que me da mucha rabia que se le dé tanta importancia a 50 sombras de Grey, cuando el tipo era un tipo enfermo y ella era una romántica que lo único que quería al final era casarse. Y por eso le encantaba ser dominada por Christian Grey. Más encima era virgen. La secretaria... No, ¿puedes buscar la carátula? Ya, Para que la veamos. Te la voy a buscar, pero te voy a buscar una foto en particular de esa película. Ya, perfecto. Bueno, La secretaria era una película donde una chica va a pedir trabajo de secretaria, donde un señor. Y en esa película no hay sexo explícito, eso es lo más chistoso. Y es considerada una película súper erótica, donde él era un dominante, pero empedernido, él era la dominación misma, y él le daba órdenes a ella, distintos tipos de órdenes. De hecho, en una oportunidad, él le pone un fierro acá y le amarra las manos así. Y ella tenía que llevarle cartas, lápices, tenía que llevarle cosas en la boca, porque ella no podía usar sus manos. Y a él le gustaba eso, que ella le obedeciera, ni siquiera había sexo. De hecho, ella tenía que acostarse en el escritorio y él le golpeaba, le daban nalgazo. Claro. Y a él le encantaba eso. Solamente al final ya hay un encuentro sexual porque se enamoran. Porque, ojo, hay enamoramiento, pero ahora... A ella le excitaba tanto esto, mira, ahí la tiene absolutamente dominada. Y en ese minuto no tiene sexo con ella. No. No tiene sexo, no la penetra, no le saca la ropa, la tipa no está en ropa interior, la tipa no es erótica, no es porno, pero a él le encantaba dominarla. Es una película muy, pero muy inteligente. Sí, sí. El guión es brillante. Sí, y es tan simple, es suave, es un poco lenta, pero necesita de esa lentitud. Ahora... El tipo le encanta dominarla con este tipo de cosas que ni siquiera son sexuales. O sea, no. La tipa era un animal. Y él le pone ¿cómo se llama eso que él le está poniendo encima? Esta cosa que le ponen a los caballos. Una montura. Montura, era la palabra precisa. Él le pone una montura, imagínate. O sea, y si lo vemos desde afuera, podemos decir que ella está siendo súper vulnerada. Ella está siendo súper dañada en su integridad. Ella le están faltando el respeto como mujer. Podemos dar todos esos análisis del asunto. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, no existe un dominante si no hay una sumisa a quien dominar o un sumiso a quien dominar. Por eso este señor pudo hacer volar su imaginación y pudo ejercer toda la dominación sobre ella porque a ella le excitaba mucho ser dominada por él. Ella no tenía idea que le pasaba esto. No, sí, en un principio le molestó, pero después empezó a encariñar y, como tú bien comentas, empezó a florecer ese aspecto sexual que le encantaba. Claro, pero de hecho, ella en una oportunidad va al baño y se masturba. Sí. Porque estaba tan excitada con esta dominación. Ella ni siquiera tiene el deseo de acostarse con él. Simplemente tiene el deseo de terminar esta excitación tan grande que le provocó en un orgasmo. Porque de hecho él tenía pareja y se iba a casar. Imagínate. Y bueno, podemos hacer un análisis tremendo ya, respecto a todo eso. Pero ya para continuar con el tema, Cintia, para aquellos que nos están sintonizando, La secretaria del año 2002, vean esta película porque es de culto, sobre todo sí. Aquellos que tienen pareja y quieren experimentar este tipo de cosas. Sí, no, y ella es una tremenda actriz, yo me saco el sombrero con ella, de hecho me encanta ella, me encanta. Entonces, decíamos que, ¿por qué se habla de disciplina? Porque no podemos tener un dominador, un dominante, si no tenemos a alguien a quien dominar. Créanme que si ustedes quieren practicar esta parte del BDSM, necesitan a alguien con quien practicarlo. Y si no, estamos hablando de abuso. Porque si una persona no quiere que la pongan en 4 y le pongan una montura, no hay por qué obligarla. No hay por qué obligarla. De hecho, ya eso pasa a ser abuso, definitivamente. Por eso, los dominantes necesitan buscarse un sumiso o una sumisa. Y si no, van a tener que ver de qué manera van a poder explorar estas ansias que tienen de experimentar, porque tampoco tienen que empezar a obligar a las personas. ¿Tú has sido dominante alguna vez, Gonza? Jamás. ¿Y sumiso? Jamás. Que no me gusta este tipo sí, de me lo práctica, pero dijiste. jamás, Sí. pero jamás. ¿Y con lo sumiso que tú eres? Con lo tímido, con lo calmado que eres. O sea, yo creo que hay formas y formas, pero a ver,
cómo decirlo para que no se malinterprete. Yo creo que en la cama uno es otra persona. Sí, si uno es otra persona, de todas maneras. Pero sumiso ni dominante eres. Eso está claro porque dijiste que no te gusta. Para nada. Bueno, hablemos del sumiso ahora. Perfecto, vamos con la siguiente. Ya, sumisión y sadismo. La S encierra estos dos conceptos, sumisión y sadismo. ¿Qué es el sadismo, según lo que tú sabes? Bueno, viene del concepto del Marqués de Sade, sí, como habíamos comentado anteriormente, y acá viene con el concepto de la agresión, pero consensuada. Sí, el sadismo tiene que ver con la persona que siente placer dando dolor, ¿ya? Infringiendo dolor. Ahí está, esa es la forma correcta. Yo soy sádica porque a mí me da placer infringir dolor a alguien. De eso se trata el sadismo. ¿Y por qué se habla de la sumisión? Por lo mismo que decíamos recién. Para que exista un sádico, se necesita un sumiso y alguien que ya lo vamos a ver más rato, que es el masoquista, que le gusta recibir dolor. Bueno, la sumisión tiene que ver con eso, tiene que ver con la otra cara del rol, porque acá son roles que tú ejerces en el sexo. Y la otra cara del rol, que es el sumiso, tiene que ver con la persona que acepta al dominante en su rol y acepta ser el sumiso y acepta participar de estas prácticas eróticas del otro. Y además le da placer. Oye, te quería hacer una consulta al respecto. Bueno, hablamos que esto ya se empieza a aplicar como concepto como tal en la Francia del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero ¿no te sería extraño que esto ya tiene atisbos de la época del Imperio Romano? Bueno, los romanos precisamente ellos practicaban muchas o tenían muchas prácticas sexuales, pero pensemos que ellos el placer lo vivían entre ellos nomás, entre los hombres. Y entre hombres no había mucha dominación y no había mucha sumisión. Entre hombres había poder sexual, poder del placer que te entrego y el placer que tú me entregas a mí. Tal vez esto tiene que ver, se explica un poco en la historia del Marqués de Sade, tiene que ver con las mujeres que les llevaban a estos hombres para que ellos las sometieran en estos actos sexuales. Y las mujeres, en este caso, que era vista como el sexo débil, o que eran vistas ni siquiera como personas, eran vistas como una categoría, segunda categoría, estas mujeres eran sometidas a estos actos sexuales solamente como un instrumento para el placer del otro. Entonces, por eso en la Roma no necesariamente tenemos que hablar de sadomasoquismo. Ahí podemos hablar de homosexualidad, podemos hablar de fetiches, pero no de sadomasoquismo necesariamente. Perfecto, lo mismo que los griegos en este caso. Claro, porque ellos también practicaban mucha homosexualidad, porque a la larga la mujer no era para el placer, la mujer era solamente para la procreación, solo servía para eso y además era entretenido someterla. Y ahí empezaron las prostitutas también, porque la prostituta se deja hacer lo que el hombre quiera hacerle. En este caso original, porque hoy día las prostitutas son distintas. Ya, perfecto, vamos hoy día, ahora, ¿cuánto nos queda? Nos queda en estos momentos media hora. Ya, 25 minutos más o menos. Sí, media hora, dejémoslo. Ya, oye, quiero... entró Roro Bruna, quiero saludarlo, él es un seguidor mío, un amigo mío de Face. Ya, quiero saludarlo porque está viendo el programa. Y está el jefe. Está el boss. Sí, The Big Boss, un beso para el jefe. ¿Cuándo el asado, pues, jefe? Sí, va a ir un abrazo para Fakir, buenísimo el programa, dice. Y Rosita Ramos, sí, es una película extraordinaria, refiriéndose a la secretaria, sí. Es la mejor sumisa. Coincido plenamente contigo, Rosita. Oye, digámosles al jefe, si es que está tomando nota, para él y su señora, creo yo que podría interesarle el programa del día de hoy. Que tome nota. Tome nota, no es chiste. Y que posteen también. Sí, bueno, que el programa va a quedar grabado, lo pueden ver en la noche con su señora y ahí pueden poner en práctica todo lo que... En 5 minutos después del programa está en YouTube. Así que, sí. Y él lo sabe. Sí, lo sabe mejor que nadie. Oye, quiero referirme a propósito de 50 sombras de Grey y todo esto, existen 50 reglas del BDSM. Tengo otra viñeta, creo. ¿Tienes otra? Yo estoy siguiendo el orden que tú me mandaste, sí. Que es esta. Ya, el masoquismo, antes de ir con las 50 reglas. Delante estaba hablando de que existe el sádico, que es el que infringe el dolor. Hablemos de dos conceptos y no nos confundamos. Existe el dominante y el sumiso. El dominante le gusta dar órdenes y eso le da placer. Y ordena ciertos actos al sumiso que hace caso, ¿cierto? Y el sumiso obedece simplemente en su rol de esclavo y de servidor de este amo, que es el dominante. Pero existe otra pata del BDSM,
que es el sádico y el masoquista. Estas son cosas distintas, no nos confundamos un poco, quiero hacer esa diferencia. Porque el sádico siente placer infringiendo dolor, el dominante siente placer dando órdenes. ¿Ya? Entonces, para que no nos confundamos, el sádico infringe dolor y siente placer, y el masoquista recibe dolor y siente placer. Y ahí es donde hay una línea delgada entre lo patológico y lo realmente sadomasoquista, porque hay personas que no pueden sentir placer si no les infringen dolor, y eso ya hay que hacérselo ver con el doctor, definitivamente, y hay que ser muy responsable ahora para decir eso, para que después no digan, es que la Cintia enseñó esto. No se trata de eso, ¿ya? Vamos ahora sí con la otra foto. Espera un segundo. Estábamos viendo el masoquismo, como tú bien comentas, y ahora vamos con las reglas. Sí. Bastante interesante esto. Oye, qué buena. Tengo que felicitarte, la calidad de las imágenes están muy, pero muy bonitas. ¿En serio? Gracias. No, muy bonitas. Mira esta. Sí, lo que pasa es que a mí me carga caer en lo porno. O sea, cuando la gente habla de sexo, normalmente entra en lo porno. Aquí tú juegas con la elegancia y la sofisticación. Claro, y el tema del erotismo no hay que dejarlo a un lado. O sea, pueden ser esposas, puede ser dolor, puede ser sumisión, pero tiene que ser erótico. Porque al final, insisto, no, el BDSM no es sufrimiento, es placer absoluto. Entonces, si no eres una persona que está preparada para esto, créeme que no te va a funcionar. Tienes que reconocer el ser sexual que llevas dentro, generar esta disciplina de automaestría que siempre enseño yo, para decir si yo soy una persona capacitada, preparada y que esté lista para practicar o formar parte de esta cultura BDSM, porque si no, les va a quedar la grande. Oye, acá tenemos un posteo acá de Cosapere Camelo. ¿Ya? ¿Dónde está la inteligencia emocional? A ver, déjame leerlo. Mira. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, no sé si decir dónde está la inteligencia, pero sí siento que para ser una persona que practica BDSM tienes que aplicar mucha inteligencia emocional. Y cuando se practica la inteligencia emocional en esta cultura, cuando por ejemplo aplicas la empatía forma parte de la inteligencia emocional. Si no eres empático, te va a dar lo mismo si la otra persona está sufriendo. Si no eres una persona empática, ni siquiera le vas a preguntar cuáles van a ser las palabras clave para que nosotros paremos. Por lo tanto, la empatía, que forma parte de la inteligencia emocional, tiene que estar presente cuando hacemos todo esto del BDSM. Cuando somos personas asertivas, por ejemplo, la asertividad es una habilidad de la comunicación y tiene mucho que ver con inteligencia emocional. Cuando somos asertivos, nos preocupamos de mis derechos y los derechos del otro. Cuando yo comunico algo, no puedo pasar a llevar al otro, y cuando el otro me habla, no puedo permitir que me pase a llevar mis derechos. La asertividad es fundamental en la práctica de BDSM. ¿Por qué razón? Porque si a mí me están diciendo, la verdad es que a mí no me gusta ser amarrada, mi amor, entonces entiendo que a ti te guste esto, pero yo me siento incómoda, tengo que saber decir lo que me incomoda. No puedo ser una persona pasiva simplemente para darle en el gusto a mi pareja. No, tengo que ser asertivo. Y yo no puedo ser agresivo en imponer la forma en que yo quiero tener sexo. Tengo que ser asertivo. No sé si le respondo a la pregunta Está totalmente al claro. amigo. ¿Sí? Oye, y retomando la imagen acá, las esposas. Sí, las esposas. Bueno, una de las reglas principales del BDSM es que cuando eres esclavo sexual de alguien, cuando te vuelves sumiso, ser esclavo implica obedecer, implica no sentirte mal porque te están diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, si eres una persona que te cuesta seguir órdenes, que te cuesta sentir que estás en un eslabón más abajo que otra persona, en un escalafón más abajo de la otra persona, no sirves para esclavo. Porque cuando hablamos de BDSM, tiene que haber un amo y un esclavo en todo momento. Entonces, si yo voy a querer ser esclava, tengo que saber que tengo que obedecer en todo momento. Y créanme que no estoy hablando de la vida cotidiana, no se confundan, estoy hablando del acto sexual. Estoy hablando de que hoy día vamos a practicar BDSM en nuestro dormitorio. Uno le dice así a la pareja. Hoy día vamos a practicar. Ya, a las 10 de la noche. Desde ese momento yo soy tu esclava. Pero no antes. Y no después de que terminemos. Estructurado total. Suena hasta fome la estructura, pero tiene que ser así, ¿ya? Y en el minuto en que tengo que ser esclava. No puedo echarme para atrás, porque si no, es fome. ¿Qué más? Ambas partes deben darle valor al otro. El que es esclavo, esta es una segunda regla bien importante. El que es esclavo del otro, me encanta esa foto. El que es esclavo del otro no tiene que sentirse menospreciado. Para nada. De hecho, el rol de esclavo es fundamental. Porque el que yo sea esclava
hace que tú sientas placer. Yo te estoy dando placer también. Y tú sientes placer porque yo me estoy dejando, estoy permitiéndome el rol de esclavo. Lo mismo el amo. Yo no puedo creer que él es superior y que quiere ser superior a mí porque es amo. No, aquí no estamos hablando de superiores o inferiores. Estamos hablando de amo sexual y esclavo sexual. Y ambos respetan el rol del otro, así como respetan su propio rol. Tercera regla, mantengamos la foto. O sea, si es que después la quieres cambiar, mantengámoslas por mientras. El consenso tiene que ser ante todo y tiene que tener límites, ¿ya? Porque lo dijimos, esto tiene que ser consensuado. Hablemos de que si nos amamos, porque podemos ser una pareja BDSM que se ama demasiado, no vamos a usar el BDSM para decirte todo lo que yo no me atrevo a decirte cuando somos una pareja que simplemente hace el amor, porque no sería correcto. O sea, no puede ser que yo acumule rabia para después infligirle dolor al otro o incomodidad. El BDSM no es una herramienta de desquite, no es una herramienta de despecho, no puede ser así. El BDSM es una herramienta de placer. Por lo tanto, el que sea consensuado tiene que ser súper respetado y los límites se tienen que poner antes. Incluso durante, si antes pusiste límites y durante te das cuenta que no te sientes cómodo, tienes que mencionarlo y la otra persona tiene que respetarlo. A propósito de eso, tiene que existir el derecho a la palabra de seguridad. Siempre tiene que haber una palabra de seguridad. Siempre. Y la palabra, las acciones pueden cambiar, pero las palabras siempre tienen que ser la misma, cosa que nos acostumbremos. La palabra de seguridad, no sé, puede ser pelota, zapato, lo que sea. Tenemos que respetarla porque de esa manera nuestro cerebro se adapta a esta palabra y actúa casi de manera mecánica, en que cada vez que lo escucha, acción-reacción. Cada vez que escucho esta palabra sé que tengo que parar. ¿Ya? Y es necesario respetarlo. No podemos decirle, ay, pero es que a mí me gusta, disculpa, pero me voy en la volada, me está gustando, espérame un rato, espérame. No, la palabra de seguridad tiene que ser la más importante y es un derecho irrevocable que tiene que tener, en este caso, el esclavo, el sumiso o el masoquista. ¿Ya? Oye, qué buena imagen pusiste acá. Mira la ropa estilo fetiche gótica. Sí. De la chica y las esposas. Sí, es que puse esa ropa precisamente por el punto número 5. Buenísimo. Porque el esclavo, según la cultura BDSM, ustedes me pueden decir, ay, a mí me da lo mismo. Es cierto, te puede dar lo mismo, puedes tener tus propias reglas. Pero hay un tema que es la cultura BDSM. Y respecto a las personas que se manejan en esto, dicen que es súper importante poseer un guardarropía. O un guardarropa, perdón, el guardarropía es donde pones la ropa. Es súper necesario tener un guardarropa con ropa a gusto del amo. Ojo, no es la ropa que a mí me gusta. Si yo soy esclava, no me voy a poner lo que a mí me haga sentir rica, lo que a mí me haga sentir cómoda. No, es la ropa que al amo le gusta. ¿Por qué razón? Porque el amo también siente placer visual. Entonces, si el amo me compra cierta ropa, cierta lencería, ciertas esposas, ciertas cuerdas, yo tengo que usar esa ropa cuando practiquemos BDSM, porque la ropa hace al esclavo también. Tiene que ver, es un tema de imagen, es un juego sexual. Definitivamente es un juego de roles y tenemos que respetarlos. Otra cosa importante, hay castigos. En la parte de sadismo y masoquismo, hay golpes que se dan como castigo. Por ejemplo, cuando yo soy amo de alguien y le digo, tienes que ir para allá y traerme las pantuflas con la boca y venir gateando, y el esclavo no quiere hacerlo, que puede ser parte del juego, el esclavo se niega, el amo está autorizado para castigar. Pero el castigo tiene que formar parte del placer. Él me tiene que castigar con algo que yo sé que me va a castigar, porque los castigos se hablan previamente. Me tiene que sorprender porque no sé cuál de todos los castigos va a ser, porque me tengo que sorprender, pero tiene que ser un castigo que yo ya conozca, que se haya consensuado anteriormente y que se respete, porque los castigos no pueden ser dados sin un motivo real y no pueden ser castigos sorpresas que yo no conozca, incluso aunque no me hagan daño. Tengo que conocerlos porque le tengo que decir a mi amo, anterior de que nos pongamos el traje o el rol, tengo que decirle, no, pues mi amor, ese castigo es muy fuerte, pues, o sea, me da un poco de miedo, no quiero ese castigo, ya, entonces te voy a hacer este otro castigo. Entonces, en el minuto de los castigos,
hay que poner límites que son infranqueables en la relación y no pueden ser dados sin un motivo aparente. Me explico. Por ejemplo, hay personas que practican el sado, que les gusta infligir dolor a la pareja y, por ejemplo, amarran a la pareja y la ponen apoyada en la cama o apoyada en un escritorio, qué sé yo, y la golpean, ¿cierto? Al que practica sado le da placer golpear a la persona y eso le genera placer. Puede hasta eyacular, no sé, eso va a depender de cada persona. Y le genera placer golpear a la persona. Placer, placer, placer. Si eso te genera placer, no puedes darlo como una forma de castigo, porque vas a confundir a la persona. Entonces no puede ser que de repente le des un golpe como castigo, cuando se supone que eso lo das como placer. El castigo tiene que ser súper limitado, súper estructurado. Entonces el castigo puede ser, no sé, estoy inventando porque va a depender de cada persona. El castigo puede ser, si no te tenía amarradas las manos, te voy a amarrar las manos, por ejemplo. O en esta ocasión, el castigo puede ser 3 palmadas, pero que en esa ocasión las palmadas no formen parte del placer. ¿Se entiende, cierto? No quiero enredar mucho. Ya, perfecto. Y no pueden ser dados sin ningún motivo. No puedo darte una nalgada porque yo creía que estaba enojada nomás, porque me fui en la bola. No. Tiene que todo ser súper estructurado. ¿Qué más? En caso de que el esclavo realmente haya cometido una falta, y la falta tiene que ver con no obedecer, es prudente primero darle a entender a tu esclavo o tu esclava que cometió un error. Por eso digo, el castigo no puede ser sorpresa. Entonces tienes que decirle, no hiciste lo que te dije, te voy a tener que castigar. Porque el castigo también tiene que darle placer al esclavo y darle placer al sádico en este caso, que es principalmente el que está recibiendo placer, producto del sadomasoquismo. ¿Ya? Esa foto me encanta. No sé si es hombre o mujer la de la máscara, pero es muy buena esa foto. Sí, es buenísima. Es muy, muy bueno. Fetichismo total aquí. Sí, sí. Ya, hay una cosa importante también que tiene que ver con las reglas. El esclavo tiene la obligación de ser sincero con su amo en todo momento, que está muy relacionado con lo que dije anteriormente. Hicimos ya el tema de la disciplina, estructuramos nuestros castigos, estructuramos nuestras formas de sentir placer, te dije lo que me gusta, lo que no me gusta, pero si en el momento de la práctica de BDSM me siento incómoda, vuelvo a repetirlo, tengo que decirlo, tengo que ser sincera. Y eso tiene que ver con asertividad. Y respondo nuevamente a la pregunta del amigo que dijo, ¿dónde está la inteligencia emocional? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? Ya. Después, el amo tiene todo la obligación de respetar y atesorar y contener al esclavo. Suena contradictorio, porque en realidad uno dice, pero ¿cómo? El esclavo tiene que estar dispuesto a hacer todo lo que el amo dice. Sí, pero el amo tiene que respetarlo, porque no estamos hablando de esclavitud. No estamos hablando de sometimiento agresivo simplemente, estamos hablando de sometimiento sexual. Y el resultado de esta acción es el placer. Bueno, y el fin es el orgasmo, por supuesto. Entonces, tenemos que respetar a nuestro esclavo. Tenemos que respetarlo en todo momento. Si a mí me genera placer hacerle cierta cosa a mi esclavo y mi esclavo dice, pero es que a mí eso me da cosa, yo no puedo reírme. No puedo decirle, pucha, que eres tonto. Pucha, que eres limitado o que eres fome. No, eso no es respetar al esclavo. El esclavo tiene el mismo derecho a ser respetado como el amo. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo súper claro. Y por supuesto, muchos esclavos, cuando se practica esto del BDSM, hay cierta resistencia porque a uno le complica un poco ser sometido cuando a uno no le genera placer. Entonces, cuesta un poco volverse esclavo. Entonces, hay cierta resistencia a esta obediencia. Entonces, también es bueno conocer al esclavo. El amo tiene la obligación de conocer al esclavo, su comportamiento, para ver si el comportamiento le genera placer o tiene que hacer otra cosa más para convencerlo, para persuadirlo, para obligarlo. Pero nunca, nunca hacerlo sufrir, ¿ya? ¿Qué más? Hay muchas, pero varias se repiten mucho. Ya. El amo, esta parte me encanta, tiene derecho a llamar a su esclavo como le parezca en sadomasoquismo. Si te quiero llamar perro, tienes que dejar que te llame perro, porque es mi esclavo. Tienes que mantener la estructura de orden. Tienes que cumplir tu rol. Y de dominación. De dominación, por supuesto. Si te quiero llamar, no sé, perra,
Acá, lamentablemente, chiquillas mías, créanme, ni el feminismo, ni ningún movimiento de derechos humanos pueden entrar. Acá todo esto queda fuera, porque estamos hablando de, ¿cómo se dice? El ring de 4 perillas, ¿así se le llama la cama? Sí. Sí, estamos hablando de un lugar donde solamente 2 personas ponen las reglas, solamente 2 personas ponen los límites. Estamos hablando de un lugar donde solamente 2 personas están presentes en un acto sexual que tiene que ver con infligir dolor y con recibir dolor, con someter y con ser sometido, con dominar y con ser el esclavo. Por lo tanto, el amo tiene derecho a llamar a su esclavo como quiera. Y acá el esclavo no puede decir, ay, es que no me gusta ese nombre. No, acá el amo es el que manda porque eres mío en ese minuto, o mía. Eres mi esclavo o mi esclava. ¿Ya? Ahí tú puedes hacer prácticamente lo que quieras con esa persona, obviamente de forma consensuada, segura, pero también te quería consultar algo que también me estaba haciendo mucho ruido. Aquí hay algunas parejas que podrían aplicar algunos conceptos que hayamos visto plenamente, como por ejemplo la lluvia dorada. Claro, Perfecto. claro, todo el rato. Porque si te fijas, la lluvia dorada es hacer pipí sobre la persona. Ujú. Es un acto un poco dominante, po. Entonces, y si a mí me carga que me hagan pipí, Ese es un tema. claro, entonces tengo que conversarlo. Si me da asco, bueno, si me da asco, como lo hablamos previamente, tenemos que respetarlo. Pero si me la quiero jugar y quiero atreverme, ya me atrevo, pero sabiendo que yo me estoy atreviendo, por lo tanto existe el riesgo de que no me guste. Entonces por eso no es llegar y decir, ay, sí, somos BDSM, somos sadomasoquista con mi marido, las hacemos todas, si nunca lo han conversado. Ya, las nalgadas solamente no es sadomasoquismo, vuelvo a repetirlo. Eso es un cariño Sí. y no es chiste. Ya, es recomendable para el amo decirle a su esclavo que anote una lista de actividades BDSM. Todas aquellas prácticas que el esclavo pueda consentir y todas las prácticas que el esclavo le sea incómodo. ¿Cómo se logra esta lista? El amo tiene que decirle, a mí me gusta esto, 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 esto. Te voy a dar esta orden, esta, y te voy a castigar de esta y esta manera. El esclavo, en esta conversación previa, dice, ok, te permito esto y no te permito esto otro. Y se conversa. Y créanme que cuando existe esta conversación tan abierta, tan sincera y tan transparente, con el tiempo el esclavo se permite recibir más cosas. El esclavo se permite recibir más órdenes, más acciones, más dolor. Créanme que van evolucionando, aunque no lo crean. Porque cuando te atreves a hacer algo, después te encanta. Ya, ¿qué más? Un esclavo insatisfecho y resentido es señal de que el amo no ha desempeñado bien su rol. Mira qué interesante esta regla. Si yo soy esclava, por ejemplo, de mi marido en un acto BDSM y al otro día ando picá, créeme que es porque algo malo hizo mi amo. Me imagino. Ahora, también existen las mujeres que son súper, hiper despechadas o caprichosas. No hablemos de despecho, hablemos de capricho. Entonces ya, si de capricho yo ya sí voy a darte en el gusto. Créanme que no es dar en el gusto. Por mucho que uno sea esclavo, por mucho que uno sea sometida, por mucho que uno sea dominada, por mucho que uno sea... ejerzan dolor sobre uno no da en el gusto. Lo que uno hace es consentir bajo ciertas normas. Entonces yo no te doy en el gusto dejándome a mí a un lado, pero si yo te doy en el gusto y me dejo a mí a un lado, claro, después al final es un tema caprichoso que después te voy a decir, ay, me arrepentí, ¿cierto? Entonces ese capricho hay que tener mucho cuidado con ese capricho. Y el amo tiene que ser muy inteligente en descubrir si existe un capricho. Porque si existe un capricho, créeme que todo lo que te permitan hacer al otro día te lo van a sacar en cara. Tal vez no al otro día, pero en el siguiente acto de BDSM algo va a haber de resentimiento del acto anterior. O una pica o cualquier cosa. Entonces el amo tiene que ser inteligente. Oye, Cierro con esa foto porque me fascinó. Esta es la última. Nada más. Y la encontré buenísima. Buenísima, porque siempre hablamos de dominante, sometida. Entonces uno siempre piensa que el hombre es el dominante y la mujer es la sometida. No tiene que ser así. Puede ser una mujer dominante y un hombre sometido, o pueden ser dos mujeres, donde cualquiera de las dos cumplan ese rol, o dos hombres, donde cualquiera cumple ese rol. Por eso acá no se habla de género. Ya, de hecho, está pasado de moda hablar de género en el sexo. No se habla de género, porque acá no hay roles de acuerdo al género.
hay roles de acuerdo al sexo. La vagina es penetrada y el pene penetra. Eso no puede ser de otra manera. Pero en términos de roles, da lo mismo el sexo. Da lo mismo. O sea, eres mujer, eres hombre, puedes ser esclava, sumisa, dominada, da lo mismo. Por eso se llama cultura BDSM. 4 letras maravillosas. Que si no estás preparado, créeme, es mejor que nunca las pronuncias. Eso. ¿Terminamos ya? Sí, se nos hizo corto. Pero ¿cómo es posible, Gonza? Es que estuvo entrete, po. Sí, no llegué tarde, si eso es lo más importante. Pero aún así se hizo corto. Sí, siempre se hace corto. Oye, quiero despedirme con mi amiga de... ¿Puede ser? ¿La tienes ahí? Pero por supuesto, mi estimada Cintia, bienvenida a Zona X. Sí, bienvenida a Touch Me Sex Shop, ahí está Touch Me, que más encima si te fijas el logotipo parece mariposa, o sea, ya... Y a ti te encantan las más mariposas. Feliz no podía estar yo cuando hicimos este contacto. Yo me reuní ayer con ella, hicimos muy buenas migas, así que vamos a estar en esta relación estratégica de ser socias en el mundo sexual. Tiene harto juguete, de hecho me va a mandar varios para que nosotros podamos acá compartir con los amigos de la Sexy Coach. Y bueno, invitar a todos mis amigos a que me sigan en mis redes sociales, que no se olviden, estoy sumando seguidores día a día. Ahí está la Sexy Coach, ese fue mi último artículo que hablé de mi mujer perfecta. Me llegó en un meme, lo encontré interesante esas 3 frases y dije, voy a modificarlas un poco y voy a decir cuál es mi mujer perfecta. Y mi mujer perfecta, ¿qué dice? Yo acá no leo. Mi mujer perfecta actúa como ángel, ¿Ya? Cocina como madre, coge como diabla. Perfecto, esas 3 características. Ahora, lo que yo especifiqué ahí, esa no es la mujer perfecta, es mi mujer perfecta. Ah, la tuya. Cada una construye la mujer perfecta que quiera, con la característica que desee. No todas tienen que cocinar como madre, no todas tienen que coger como diabla, ni mucho menos no todas tienen que comportarse como ángel. Esa decisión es propia de cada una, porque ustedes, chiquillas, son dueñas de lo que quieran ser, ¿ya? Eso. Ya los invito Vamos entonces. con el tuyo personal. Ya, y los invito a seguirme en Soy la Sin. Esta semana viví la fiebre y la pandemia de los likes, por eso consideré oportuno decir eso. Mira qué buena foto esa, ¿eh? Buena foto, sí. Esa me la tomé la semana pasada, después de acá. Ah, verdad. Sí. Mira, esta la queremos compartir porque es lo que habíamos comentado la semana pasada. ¿Ya? Por tiempo no alcanzamos, que son tus clases. Sí, son mis clases. Quise hacer un poco un homenaje. Bueno, he tenido muchos más alumnos que eso, pero ándate para atrás un poquito. Por ejemplo, ese es el curso que hice en Viña hace 2 semanas de diversidad sexual y además no identidad de género, sino que perspectiva de género. Ahí está. Así es que en un colegio católico muy lindo. Anterior a esa tuve otro grupo, que quiero recordarlo, anterior. Ahí. Ellos son de una empresa de Talca. Y no, con ellos las pasé muy bien. Eran supervisores eran operarios que los estaban pasando a supervisores. Bueno, he tenido tantos alumnos en la vida y la verdad es que muchos empiezan a seguirme y ahí como que se aumentan los seguidores y les encanta porque me ven haciendo clases y me ven muy seria haciendo clases y después me ven haciendo programa y no lo pueden creer. Soy como 2 personas distintas, aunque he hecho la talla todo el rato. Oye, son unos niñitos como 19 años que les hice clase en Valpo el año pasado. Buenísima. Sí, son muy entretenidos. Ellos son de Talca. Ya. Y después viene mucha gente que hice clase en supermercado. Ellas son de Tricot, son call center, colegas tuyas. Mira tú. Sí, son call center. Atento, tome nota, haga Sí. clase. Por favor, de todo índole, no solamente el aspecto sexual, porque los call centers, como es un trabajo muy estresante. No, yo ahí les hice clases de servicio al cliente y créanme que les sirvió demasiado, Sí. porque ellas atienden a clientes todo el día. Y es estresante ese Y trabajo. es muy difícil, es una pega muy, muy, muy difícil. Ahí estoy haciendo clases de los billetes. Buenísimo. De reconocimiento de billetes y todo. Hay cajeros de supermercado, ellos son de Valpo. Hoy puse hartas fotos de Valpo. Osorno, no, eso es Conce. Ahí está Fabián, él me sigue en las redes sociales. Buenísimo. Eso es Los Ángeles. Y la última. Eso es... y eso es Santiago. Ahí le hice clases a personas con discapacidad cognitiva. Estuve 2 meses haciendo clases ahí. En serio que aprendí demasiado con esas personas. Una linda experiencia, me imagino. ¿no? Hermosa. Muy agotadora al principio, porque en realidad tú piensas que... bueno, ahí aprendí muchas cosas. Aprendí en primer lugar que no somos normales y ellos no son normales. Aprendí que todos somos normales y tenemos ciertas capacidades o ciertas discapacidades simplemente cognitivas que tienen que ver con cómo entiendes o no entiendes las cosas. Es así de simple. Ya.
Voy a enviarles un beso, como todas las semanas, un beso jugoso y un abrazo bien refregado para que continúen acá en Radio Tu Zona X, para que sigan acompañándonos a nosotros, disfrutando de todos los programas que tenemos a diario. Y por supuesto para que me sigan a mí en las redes sociales, porque se vienen hartas sorpresas. Voy a hacer un taller, Gonza, de masaje tántrico para parejas el 14 de febrero. Lo voy a estar promocionando en mis redes sociales por si acaso las personas se quieren inscribir. Cuando tengas el afiche, ahí mostrémoslo en el programa, por supuesto. Sí, ya lo tengo, pero me falta incorporar el logotipo del auspiciador, que es el Sex Shop Touch Me. Sí, para que lo mostremos Así en los es programas. que yo los invito a que estén atentos a mis redes sociales para que vean de qué se va a tratar este taller de masaje tántrico para parejas. Va a ser un taller vivencial donde vamos a poder experimentar energía, amor, sexo, todo en una sola experiencia. Ok, no hablo más, no doy más la lata. Te mando un beso enorme, Gonza. Un abrazo placer, desde acá. siempre. Y a ustedes los invito hasta la próxima semana a esta misma hora y en este mismo dial. Un beso, chao.